La vida cansa, la vida cansa. Es como otra manera de decir vanidad de vanidades, todo es vanidad, aunque no solamente esa frase, no es una equivalencia de solamente vanidad de vanidades, la vida cansa, es una afirmación de todo Eclesiastés. Y afirmar que la vida cansa, lejos de estar en contra de las buenas características de un testimonio cristiano, de una buena persona de fe, de alguien salvo, mmm, se lleva bastante bien, porque fíjate nada más, el principio de que la fe es la esperanza en medio de la desesperanza, que la fe es creer en aquello que no ha llegado. La fe es, bueno, todo Hebreos 11, ¿no? Y la descripción que cada quien quiera darle, aparte de Hebreos 11, no es exclusivo, pero si afirmamos que la fe de hecho es eso, ¿no? Esperanza en lo porvenir, esperanza en medio de la desolación, pues primero tiene que haber una validación de la desolación, ¿no? Primero tiene que estar una consciente de, de si está viviendo en medio de una sensación de desolación. Hay primero que estar conscientes de que estamos tristes, estamos furiosos, nos sentimos amargados, estamos deprimidas, mmm, de que tenemos pensamientos de muerte, que quisiéramos mejor no despertar, que quizá todo se solucionaría si ya no estuviéramos, ¿no? Y generalmente esos pensamientos de ya me quiero morir tienen más que ver con estoy extremadamente cansado, que ya no me gusta la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a afirmar la fe como esta esperanza en medio de la desolación si vamos a meter la desolación en negación, ¿no? Como principio es algo que después hace que nuestro discurso desde el púlpito, que nuestro discurso en la iglesia o como cristiano de persona a persona flaquee. Y entonces es evidente, es obvio que la persona que no está metiendo en negación esa desolación y escucha tu discurso, hace preguntas sobre cómo esto se contradice, sobre cómo lo que has dicho en el pasado y lo que estás diciendo ahora se contradice. Y si uno tiene eso en negación, o sea, fíjate, más o menos como el diálogo, ¿no? Y si uno como cristiano tiene eso en negación, entonces la pregunta legítima de la persona sobre cómo se contradice nuestro discurso mmm, ofende, nos confronta con esa negación que, que obvio pues no tenemos presente y eso molesta, eso perturba, entonces no nos gusta y luego se cierra ese canal de comunicación, ya sea que uno se va ofendido como cristiano y se sacude las manos, se lava las manos de allí, o la otra persona cierra el canal, ¿no? de discurso, porque lejos de estar añadiéndole a su vida, sobre todo si está en medio de una dificultad, además tiene que sentirse culpable, ¿no? O abandonado de Dios, o poco creyente, o lo que sea. Y ofende, ¿no? De forma legítima. Así que es bueno que la iglesia, la congregación que quiere mantenerse bien estructurada, que quiere mantenerse sólida, considere qué tanto o no tiene en negación estos asuntos de, 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 de crisis existencial, de que la sintomatología depresiva es real, que es parte de la experiencia humana, no una cosa del diablo ni falta de fe. ¿Qué tanto tiene en negación o tiene en su discurso activo asuntos como el desgaste, como la fatiga emocional, la pérdida del interés, la desesperanza,
el exceso de conocimiento que pesa también, porque no por nada es parte de nuestros proverbios, de nuestra cultura, que decir bendita ignorancia, ¿no? Este, de verdad que el conocimiento pesa y en realidad, pero eso lo quiero dejar para el siguiente, ya me estoy yendo al siguiente domingo, ya me estoy pasando del versículo 11. Vamos a leer nada más Eclesiastés 1 del 1 al 11 porque aunque el capítulo es, pudiéramos decir que es corto a comparación de otros, en realidad si tratamos de abarcarlo todo vamos a tener que irnos muy en lo superficial. Entonces, solamente escucha los versículos del 1 al 11, dice como subtítulo Todo es vana ilusión. Estos son los dichos del predicador, hijo de David, que reinó en Jerusalén. Vana ilusión, todo es vana ilusión. Lo estoy leyendo en la Biblia Dios habla hoy, es la que nos pedía el profe de Antiguo Testamento para la materia. Pero este es el vanidad de vanidades, todo es vanidad que conoces, ¿no? Que has escuchado muy bien, es parte de la cultura de iglesia. Vana ilusión, todo es vana ilusión. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto trabajar en este mundo? Unos nacen, otros mueren, pero la tierra jamás cambia. Sale el sol, se oculta el sol y vuelve pronto a su lugar para volver a salir. Sopla el viento hacia el sur y gira luego hacia el norte. Gira y gira el viento, gira y vuelve a girar. Los ríos van todos al mar, pero el mar nunca se llena. Y vuelven los ríos a su origen para recorrer el mismo camino. No hay nadie capaz de expresar cuánto aburren todas las cosas. Nadie ve ni oye lo suficiente como para quedar satisfecho. Nada habrá que antes no haya habido, nada se hará que antes no se haya hecho. Nada hay nuevo en este mundo. Nunca faltará quien diga esto sí que es algo nuevo, pero aún eso ya ha existido siglos antes de nosotros. Las cosas pasadas han caído en el olvido y en el olvido caerán las cosas futuras entre los que vengan después. Eso es nada más los primeros versículos, es la mitad del capítulo 1. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Este versículo se ha tomado de muchas maneras. Primero literal con esta traducción y se toma como vanidad de vanidades, todo es vanidad de que la pura presumidera, ¿no? Por utilizar la palabra vanidad de esa manera, por no irnos al texto original, por no preguntarnos por qué se eligió la palabra vanidad y de dónde viene vanidad, ¿no? No como lo conocemos nosotros de forma coloquial, sino que viene de lo vano, de lo que no tiene valor, de lo que tiene valor pero es efímero también, ¿no? Todo es vanidad. Todo es vana ilusión, leemos en Dios habla hoy. Es una de las versiones de la Biblia que toma mucho en cuenta, que no como tomar en cuenta de incluir, sino que parte de los textos originales y que trae un lenguaje más acorde a la actualidad. Entonces aquí leemos vana ilusión, todo es vana ilusión. Y ahí podemos encontrar en estos versículos que acabamos de leer una mente cansada, una mente que no tiene ya interés en las cosas porque se ha dado cuenta que en realidad nada es nuevo, que todo da vueltas, que sucede y sucede y vuelve a suceder. Y no sé de qué manera tú hayas identificado esta sensación y cuándo la has identificado. Sería bueno que miraras hacia adentro y pensaras cuándo me he sentido como el predicador en estos versículos. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto trabajar en este mundo? ¿Te has hecho esa pregunta con otras palabras o con las mismas? ¿Qué provecho sacan las personas de tanto trabajar en este mundo? Unos nacen, otros mueren,
pero la tierra jamás cambia. Y no lo está diciendo en un sentido de confianza y de estabilidad, ¿no? Como cuando confías en que Dios no muda, en que Dios ama y que Dios es y Dios está sin importar las circunstancias. Este no es un asunto de estabilidad, decir que unos nacen, otros mueren, pero la tierra jamás cambia. Sale el sol, ya después aquí entonces empieza a hacer ejemplos sobre cómo las cosas dan vueltas y vueltas y siempre, sí, más de lo mismo siempre, ¿no? Sale el sol, se oculta el sol y vuelve pronto a su lugar para volver a salir, que sería el equivalente a la Tierra gira y gira y gira en su mismo lugar. Sopla el viento hacia el sur y gira luego hacia el norte, gira y gira el viento, gira y vuelve a girar. Los ríos van todos al mar, pero el mar nunca se llena. Fíjate cómo nos vamos como por porciones. Primero, la pregunta principal, la cabeza del poema. ¿Qué provecho sacan las personas de tanto trabajar en este mundo? ¿De qué sirve esforzarse tanto? ¿De qué sirve hacerlo todo bien? ¿De qué sirve estar siempre en una posición de dar y de dar? ¿De qué sirve esforzarse tanto? ¿De qué sirve tanta matadera estudiando, tanta matadera trabajando? ¿De qué sirve tanta matadera por la iglesia? ¿De qué sirve tanta matadera por la familia? O sea, leer qué provecho saca las personas de tanto trabajar en este mundo implica cualquiera de las preguntas tuyas que puedas incluir en este versículo. No se trata de, aunque podemos abrir la puerta de la filosofía, del pensamiento filosófico, y tratar de hacer esos comentarios y decir, ¿qué provecho? Veamos, ¿no? Analicemos, hagamos un listado. ¿Cuál es el provecho de trabajar tanto en este mundo? Abramos mejor la puerta del reclamo, abramos la puerta de estoy harta. Abramos esa puerta de honestidad del alma con la experiencia personal. No pensemos en el provecho del trabajo humano en general, a nivel global, comunitario, en el servicio de la iglesia, como cabezas de familia. No, no, no. Abramos la puerta de sentarnos y tomar nuestra bebida de preferencia en la mano y decir, de aquí nada sale y empezar a vociferar o no vociferar, pero empezar siendo honestos y decir, la maternidad me está dejando pelona, literalmente. Y otra persona hablará sobre el empleo, y otra persona hablará sobre su suegra, y otra persona hablará sobre su ex, y otra persona hablará sobre la iglesia, y de aquí nada va a salir, pero vas a poder ser honesta, vas a poder ser honesto con aquello que te cansa, todo aquello que pueda caber en el versículo 3. ¿Qué provecho sacan las personas de tanto trabajar en este mundo? Honestidad del alma, sin el temor de que ser honestas, de que ser abiertos con nuestras emociones vaya a contraponerse con el hecho de ser cristianos, de ser pastoras, de ser hijos de Dios, de ser una madre estable y hay las etiquetas que queramos poner, no quiero ni buscar ejemplos. ¿Qué provecho saca la persona de tanto trabajar en este mundo? ¿Qué tantas oportunidades has tenido de crear ese tipo de ambientes? ¿Cuándo fue la última vez que creaste ese ambiente de aquí nadie sale y cada quien toma su vaso de lo que sea y puede empezar a decir honestamente, ¿no? Y que podamos decir las cosas como van sin el miedo de que nos vayan a juzgar, que vayan a utilizar esa información en nuestra contra, que nos vayan a mirar con cara de Dios mío, pero si la maternidad es un regalo de Dios. O que nos vayan a decir, ¿y tú como profesora? ¿Y tú como doctora opinas eso? ¿Tú siendo hijo de pastor? ¿Tú sabes nada? Saber que la persona te va a escuchar, que va a afirmar, que va a decir, sí, sí, es una friega, que se puedan reír, que puedan expresar con honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste ese espacio? No tienen que ser muchas personas. Hay gente que son de un grupo y un grupo las llena y hay gente que el grupo las desgasta, ¿no? Entonces, si eres del team grupo amplio o si eres del team de uno a uno, pero ¿cuándo fue la última vez que sucedió? Si no puedes poner fecha, ¿cuándo fue la última vez que sucedió? Necesitas, te urge uno. ¿Por qué vamos a
poner en negación la necesidad de esas experiencias cuando en la misma Biblia podemos identificar, digo en la misma Biblia porque estamos en un ambiente de religión, ¿no? Y de decir que eso va contra los principios de Dios, que va contra la Biblia, que no es doctrina, que es pura habladera, que no estás predicando de Jesús. Estamos abriendo una puerta. El hecho de que abramos puertas de interpretación de la Biblia que casi no se usan no significa que no sean legítimas. Y el hecho de que una puerta de interpretación se abra mucho para ciertos versículos tampoco implica que sea legítima. Examínelo todo y retenga lo bueno. Y retener lo bueno significa retener lo que le añade a la vida, retener lo que trae salud, lo que trae crecimiento, lo que trae madurez espiritual. Sí, retener lo bueno no significa retener lo que haga sentido o lo que combine con cómo yo estoy viviendo la vida, cómo le estoy predicando a la gente que viva su vida, cómo justifico lo que estoy haciendo mal. Así que no se asuste que si hablamos aquí sobre estos asuntos estemos justificando la holgazanería o estemos justificando las palabrotas o que estemos justificando que todo es relativo o que estemos justificando el pecado, tengamos una teología muy laxa, una doctrina muy laxa sobre vivir nuestra fe, que estemos abriendo una puerta de interpretación muy poco usada, como te dije, no significa que no sea legítima. Pues identifica, ¿no? Escucha de quién viene. Me estoy quedando pelona, así que identifica de quién viene, ¿no? Pero examínalo todo. Examínalo todo. Y si ya has escuchado y escuchado ciertas formas de interpretar los textos bíblicos, de cierta manera, ¿por qué no darle una oportunidad a estas puertas? Y ya lo escucharás y dirás, no estoy de acuerdo y bienvenido con tu bebida de preferencia. Dirás lo que tú dices no me cuadra, excelente, pero que se abra el discurso. Entonces, volviendo al asunto, si no puedes mencionar una fecha en la que hiciste ese espacio, en la que se abrió o tú abriste, porque no siempre se van a abrir y tú vas a tener que generar tus propios espacios. Qué bueno, qué rico cuando vienen de otra persona que pensando en ti abre esos espacios, pero luego también esa persona está igual de pelona que tú, así que, mija, cada quien apenas está sacándole el agua a su bote, pero podemos generar esos espacios en los que, bueno, vamos a amarrarle la cuerda a los dos botes y mientras las dos sacamos el agua de nuestro bote, nos reímos con humor negro, con sarcasmo, decimos unas que otras cosas que no nos atrevemos a decir en público o en la familia o en la iglesia o en donde sea, pero aquí lo voy a decir y me voy a desahogar mientras cada quien saca el agua de su bote. Pero hacemos hermandad, no importa que sea un grupo de 8, de 4 o tú y otra persona. Cuando lo haces contigo mismo también está muy bien. Si lo haces contigo misma, contigo mismo, que sea en voz alta, escúchate. ¿No? Por eso es útil que sea por lo menos 2 personas, porque eso nos obliga a sacar la voz. Pero claro que cualquier espacio en el que tú te animes y mientras estás haciendo cualquier otra labor mecánica, no te disocies mientras estás conduciendo, pero si estás doblando ropa, si estás pasando página, doblando papeles, lo que sea, y poder decir en voz alta cómo te sientes, poder decir en voz alta un desahogo, provoca también esa experiencia de escucharse a uno mismo. Es por mucho muy benéfico decirlo en voz alta. Es parte del éxito de la terapia, el hecho de que tú tienes que apartar espacio porque sí de tu día para sentarte en un lugar y decir en voz alta cómo te estás sintiendo, cómo la estás pasando. Entonces, si no puedes dar una fecha de cuándo fue esa última vez en la que cada quien, en la que con personas de confianza se sentaron o mientras hacían lo que sea, pero que pausaron su vida rutinaria y dijeron, de aquí no sale nada, y empezaron a ser honestas, te urge abrir uno. Te urge abrir uno. Y también es bueno ser consciente de todas aquellas oportunidades en las que se puede dar, aunque no lo hagas como vamos a reunirnos, ¿no? Vamos a tener un cafecito, vamos a vernos, vamos a ponernos al día, vamos a lo que sea, ¿no? Pero también pueden suceder en algún momento, no tienen que durar mucho, pero habrá la oportunidad mientras alguien está cocinando y tú estás mirando o pasándole la cuchara
o mientras están lavando juntos haciendo esto o aquello, mientras van en el autobús, mientras van conduciendo, que se den esos espacios, porque lo que queremos rescatar, si hay de las cosas que queremos rescatar de Eclesiastés, de la puerta de interpretación que vamos a abrir aquí de Eclesiastés, es que la vida es cansada, queremos validar que la vida es cansada, o que puede ser cansada, que parte de lo que la vida es, aparte de maravillosa y asombrosa y lo que sea, ¿no? También cansa, vivir cansa. Y es importante que podamos tener esos espacios en los que podamos vaciar, en los que podamos ser honestos con nosotros, hablar en voz alta de forma abierta y decir cómo es que la vida, cómo es que vivir me cansa, cómo es que estoy cansada actualmente. mm, mm, Poder decir que la vida cansa sin que se nos juzgue ese evangelio. Poder hablar sobre lo que nos tiene cansados de la vida, ese evangelio. No estamos sacando ninguna cosa novedosa ni nada por el estilo cuando leemos la Biblia con este lente. Es uno de los lentes con los que Jesús predicaba. El lente de la salud mental, del bienestar, de que otra forma de vida tiene que ser real, porque la forma actual de vivir le quita las ganas de vivir a la gente y sobre todo a la más vulnerable, y esa no es vida. Si Jesús hubiera predicado salvación para después de la muerte, no lo habrían matado, pero estaba predicando salvación para ese momento. Cambios de forma de pensar, cambios de actitud respecto de la vida, aligerarse de la carga enorme religiosa y política que estaba encima de la gente allí y en ese momento. Y vamos a encontrar en muchas ocasiones a Jesús en los tugurios del pueblo, en los lugares que nadie quería visitar, con gente de dudosa reputación, y era ahí donde tenía sus diálogos más profundos, más alegres, y por eso Jesús le dice a toda esta gente apretada y religiosa y muy estructurada y muy bien posicionada, muy privilegiada, esta gente que ustedes condenan, los pecadores, las prostitutas, los cobradores, los leprosos, las encorvadas, les llevan ventaja que ustedes no tienen idea. Esta gente de los lugares que ustedes tienen relegados a los márgenes ya entendió de qué va el Evangelio, ya entendió de qué va la fe y les llevan camino, pero bien adelantado ustedes, maestros de la ley, sacerdotes, gente bien posicionada, gente que da de lo que les sobra. Así que es una realidad. No estamos hablando de una cosa novedosa o inventada en la que estamos tratando de hacer caber la Biblia a fuerza para que nuestro discurso pueda decirse dentro de las iglesias. Hay buen respaldo cuando abrimos esta puerta y sin necesidad de apretar, de presionar, de usar calzador para que quepa la interpretación que damos desde Proyecto Hermes, pero vamos a seguir sosteniendo siempre que lo cristiano no quita lo humano, número uno. Número dos, que la Biblia se puede vivir sin perder la salud mental. Número tres, que el cristianismo, que nuestra práctica religiosa tiene que añadirle a nuestra vida y a nuestro entorno, no quitarle. No debería jugarnos en contra ser cristianos, ni a los que nos rodean debería jugarles en contra que seamos cristianos. Que por lo tanto, número 3 o 4, no me acuerdo, cierto que hay que ser sal y luz del mundo, pero las cantidades importan, porque mucha sal echa a perder el guisado para poderse comer, es incomestible, incomible, y mucha luz deslumbra. Mucha luz me saca del camino, me hace perder el control del volante. Hay que ser sal y luz, y sí, y qué bueno, pero la cantidad importa. Así que nos interesa no ser demasiado salados, ni cegar a la gente con nuestra luz. Así que te digo, estamos leyendo aquí este poema tan hermoso, vanidad de vanidades, todo es vanidad, o aquí en Dios habla hoy, vana ilusión, todo es vana ilusión. ¿Qué provecho saca la persona de tanto trabajar en este mundo, que es como la corona del poema? Después de esto, vemos la porción del poema en la que se habla sobre cómo las cosas no cambian.
Versículo 4, unos nacen, otros mueren, pero la tierra jamás cambia. Luego viene la porción del poema en el que las cosas son y giran, más de lo mismo siempre dando vueltas, y eso no me lo quita nadie. Ya oré más, ya ofrendé más, ya empecé a diezmar, ya ayuné, ya fui e hice las cosas como debía hacerlo, y sin embargo, versículo 4, 5, sale el sol, se oculta el sol y vuelve pronto a su lugar para volver a salir. Sopla el viento hacia el sur y gira luego hacia el norte, gira y gira el viento, gira y vuelve a girar. Ahí termina el versículo 6, ¿no? Luego tiene esta otra porción el poema en la que ahora dice, los ríos van todos al mar, pero el mar nunca se llena. Ahora esta porción del poema implica que no hay saciedad, que no tiene llenadera esto, que alguien no tiene llenadera, que yo no tengo llenadera, nada me satisface o nada le satisface, nada te satisface, nada nos satisface como humanidad, nada satisface, nada nunca, ¿no? Y tú podrás encontrar, tú sabrás en dónde no ha habido satisfacción. No ha habido satisfacción en todo este estudio que hice, en el que invertimos, no ha habido nada de satisfacción en no ha habido satisfacción de llenadera, ¿no? No hay llenadera en este matrimonio, en esta relación familiar, en esta relación de amistad, por más y más que dé, por más que doy y doy y doy y nunca se llena, o por más que da y nunca me lleno, ¿no? Porque hay que ser honesto, porque si no jalamos a ese vacío también a la otra persona. No solamente hemos tenido experiencias de ser la víctima de alguien que nunca se sacia de nosotros y que no devuelve nada a cambio, porque ¿cómo va a devolver algo si todo se va, todo se jala, se chupa y sigue vacío? Pero también en las relaciones de pareja, amistad, familia, lo que sea, habremos sido esa persona que nunca se sació y que aprovechó y jaló y jaló y jaló y esa persona dio y no rindió frutos y nunca pudimos amarla como necesitaba, como merecía, como quería, ¿no? Y en las relaciones hemos sido y han sido con nosotros. Y eso es parte de lo que tenemos que ser honestos con nosotros y de poder saber, tener la esperanza de que ese discurso está en la Biblia. Y si ese discurso no está en la iglesia, qué mal, qué bueno que se abra, hay que romper ese muro que todavía hay con el prejuicio o con el tabú de no cuestionar, de no sentirse triste, de contar las bendiciones, pero metiendo en negación las que son maldiciones. Tiene que hablarse. Y no es algo que esté fuera de la Biblia. Los ríos van todos al mar, pero el mar nunca se llena, y vuelven los ríos a su origen, pero recorren el mismo camino. Versículo 8. No hay nadie capaz de expresar cuánto aburren todas las cosas. No hay nadie capaz de expresar. Cualquiera se va a quedar corto con lo mucho. Y aquí en este caso está hablando de cuánto aburren todas las cosas. Aquí ya estamos hablando de este síntoma depresivo del desinterés por las cosas, de la falta de, de admiración, de asombro, que no es porque estemos defectuosos, sino porque nuestra mente y nuestro cuerpo apenas alcanza a dar para sostener las funciones básicas. Y no hay demasiada energía para sentirse asombrada, para sentirse animado, para sentirse con ganas de hacer algo creativo, de mirar sus programas favoritos, de escuchar y de bailar la música que tanto le ha gustado siempre, de salir a caminar, de hacer ejercicio, de comer saludable, porque apenas el cuerpo y puede mantener las funciones básicas como para además, aunque también es una necesidad básica todo esto que acabo de mencionar, por cómo hemos aprendido por nuestra cultura, lo productivo viene primero, ¿no? Y entonces toda la energía se va en ganar dinero, toda la energía se va en nuestra buena apariencia en público o nuestra fachada en público y la energía se va en trabajar, en madrugar e irse temprano y regresar y tener sus horas. La energía se va en conducir sin chocar, la energía se va en cocinar sin intoxicar. Tú sabes, entonces vamos relegando todo aquello que es parte del ocio,
Vamos relegando la oportunidad del descanso efectivo sin sentirse culpable de tirarse en la cama, de prender la tele un rato, de distraerse con algo gracioso, de hacer algo creativo. Y lo primero que generalmente cortamos son los hobbies y vernos con gente, y cortamos todo aquello que puede parecer pérdida de tiempo. No hay nadie capaz de expresar cuánto aburren todas las cosas. Nadie ve ni oye lo suficiente como para quedar satisfecho. Y esto también me hace recordar esta situación de cuando estamos en el duelo por una relación de cualquier tipo, pero estas preguntas suelen surgir con las relaciones de pareja y enseguida de amistades. Nadie ve ni oye lo suficiente como para quedar satisfecho, porque en las primeras etapas de la pérdida de esa relación de pareja y de amistad también, esos vínculos que creamos que no estaban creados por ser familia, porque son los más cercanos, ¿no? Es gente que no es de nuestro círculo, pero que integramos y que nos integramos a su círculo. Luego romper ese vínculo es una cosa bien desgarradora. Sobre todo cuando hay además cosas de por medio, ¿no? Como criaturas, como un vínculo legal, un matrimonio, una empresa en común, un lo que sea. Eso es una cosa bien lodosa, bien pegajosa. Y si además de cristiana voy a venir a ser muy salada o muy deslumbradora y decirte que te está faltando fe, o ser muy superficial y decir que ya sueltes, ¿no? Que ya no llores, que ya lo dejes atrás. Lo hago con muy buena intención en el mejor de los casos. En el peor de los casos, a mí me resulta incómodo verte llorar, verte tus mocos, verte gemir, escuchar la manera en la que tú llores, que te quejes, que cuentes la historia 15, 16, 17 veces y no. En el peor de los casos me es molesto, ¿no? Y entonces voy a tratar de acallarlo. No puedo controlarlo y entonces voy a tratar de suprimirlo porque no puedo controlarlo. Porque no puedo controlarme escuchándote o viéndote de esa manera. Y es más fácil entonces ocultarlo, ir moldeando a la persona para que se vaya guardando eso para ella misma, ¿no? Tiene que haber un balance. Tiene que haber un balance entre compartir todo y no compartir nada. Y si no, pues sucede lo que leemos aquí. Y qué bueno saber que es esperable que se sienta uno así, después de haberse guardado todo, después de haberse dado todo por completo, estar frente a la primera ruptura, a la primera separación en la que dices, le di todo, y llegar al punto en el que digas, no tengo que darlo todo, ¿no? Porque luego no queda nada para mí. Pero eso viene después. Al principio primero hay que quejarse y hay que lamentarse y preguntarse por qué, pero nadie ve ni oye lo suficiente como para quedar satisfecho. No, cuando es el momento del duelo, no es el momento de quedar satisfecho. No va a haber respuesta que te satisfaga, ¿no? De por qué se fue cuando yo le di todo, de por qué traicionó de esta manera si yo no hice nada malo, si yo procuré, si yo amé, si yo entregué, porque no hay respuesta que satisfaga. Y cuando hay respuestas que satisfacen, eso es hasta después, en el proceso de duelo. Versículo 9, nada habrá que antes no haya habido, nada se hará que antes no se haya hecho, nada hay nuevo en este mundo. Nunca faltará quien diga, esto sí que es algo nuevo, pero aún eso ya ha existido siglos antes de nosotros. Fíjate, yo recuerdo este versículo, no leído en Dios habla hoy, leído en versiones de castellano antiguo, sobre esto de que algunos dirán, acá está lo nuevo y acá está lo nuevo, y siempre usaban ese versículo, bueno, siempre que yo lo escuché, siempre se usaba como diciendo, quédate en tu iglesia, ¿no? Te van a decir, acá en esta iglesia está Dios, y acá en esta iglesia sí se siente el Espíritu, y se predicaba, ¿no? Sobre el asunto de no vayas a dejar tu congregación, no te lleves tu presencia y tu diezmo y tu servicio a la comunidad a otro lugar, porque allá sí está Dios, porque allá Dios está en todas partes, quédate aquí. Hay que ser honestos, ¿no? Con el discurso que solemos hacer pero, por ejemplo, en terapia sabemos que si no cuadras con mi método, sigues buscando hasta que cuadres con alguien. No se trata simplemente de decir, fui a terapia una vez y no funcionó, entonces terapia no te funcionó conmigo, pero ve con otra persona.
O no te funciona ya, pero ven, cálate, ¿no? Pero tienes que encontrar dónde tener esos espacios, como el que yo te decía, ese espacio con gente cercana, con amistades, con familia, con gente con la que tú puedas vaciar tu corazón sin ser juzgada, sin ser juzgado, que aquí todo lo que se diga, aquí se queda, que nadie lo va a decir en otro lado porque tú necesitas desahogarte tal y como lo sientes, ¿no? Y eso es evangelio y eso es presencia de Dios. Y Jesús tenía estas experiencias en los márgenes, con la gente que estaba en los bordes, con la gente que era invisibilizada porque era incómoda de ver, porque era difícil de ver, porque era controversial de ver, porque era contradictoria de ver con cómo las cosas se supone que deberían estar, según la iglesia, ¿sí? ¿Sí? No según los paganos, no según los no creyentes, no según los no bautizados, no según el mundo, no según los de afuera, según la iglesia. Estaremos hablando de los sacerdotes, de los escribas, del santuario, nada que ver con nosotros los cristianos. Si vamos a dejar de ser autocrítica, nos vamos a ir convirtiendo en la iglesia tiene que seguirse analizando a sí misma, el pastor tiene que seguir mirando sus sermones, el contenido de sus mensajes. La pastora que se respete, ¿no? Tiene que seguir haciendo ese análisis y ese autoanálisis. Nunca faltará quien diga esto sí que es algo nuevo, pero aún eso ya ha existido siglos antes de nosotros. Las cosas pasadas han caído en el olvido y en el olvido caerán las cosas futuras entre los que vengan después. Este poema suena bastante crudo, suena bastante rudo, pero debería ser incluso más sencillo para nosotros en nuestra actualidad, en nuestra cultura, en tu generación y en la mía, que ya tienen más apertura para hablar de este tipo de cosas y en las que el arte deja de ser exquisito, delicado, colorido, hermoso, blanco, rubio, de ojos azules. Y para nuestras generaciones, la tuya y la mía, ya hay más apreciación por el arte crudo, ya hay más apreciación por pinturas desgarradoras, violentas, secas, duras. Ya abrió camino. Hablemos de lo más conocido, no de lo único, pero hablemos de las pinturas de Frida Kahlo. Menciónalo tú, ¿no? De los poemas de los poemas de quién, de los cuentos de quién, de las películas de quién, hablemos del arte, de la danza de quién, del baile de quién, la música de quién, ¿no? Es cruda, es ruda, es honesta, es, rebelde de lo que se supone que debe ser lo estético, lo artístico. Entonces, para tu generación y la mía también ya debería ser, ay, Cristi, sí es cierto. Perdón. Eh, eh, ya para tu generación y la mía debe poder ser también más fácil apreciar este asunto de valorar lo crudo. Ya para estas alturas ya vimos intensamente, ¿no? En la que tampoco que solo alegría controle el panel es lo más saludable, porque responde preguntas hasta cierta edad. Funciona bien hasta cierta edad, pero después ya no es suficiente. Y lo mencionábamos en la sesión pasada, que el domingo pasado no pude ni el anterior, lo mencionábamos en la sesión pasada, en la introducción a Eclesiastés. Hay que poder ser honestas, hay que poder ser honestos con esta lectura que vamos a hacer del Eclesiastés, porque si vamos a seguir ocultando en la iglesia que todas las emociones que no sean aceptables deben ser ocultas, o que si una persona está pasando por una crisis mental, enseguida lo leemos como endemoniado, falta de fe, falta de diezmo, lo que sea, nos vamos quedando obsoletos y nos entrampamos nosotros mismos como iglesia. Nunca faltará quien diga esto sí que es algo nuevo, pero aún eso ya ha existido siglos antes de nosotros. Si vamos a aprovechar algo práctico para ir cerrando de Eclesiastés, de este poema hermoso con el que inicia Eclesiastés, este poema hermoso por crudo, este poema hermoso por rudo,
por honesto, por directo, por sarcástico, por deprimido, por fatigado, por cansado de la vida. Tiene que ser un poema sobre honestidad del alma. Y todo Eclesiastes también tiene que ser un discurso sobre un alma honesta. Sobre cómo Dios no excluye nuestras preguntas difíciles como las que están aquí. Cómo es que estas sensaciones, y eso ya lo mencionamos en Job y en Jonás, y seguimos bajo la misma línea. Fíjate cómo Dios es lo suficientemente fuerte. Dios no se va a quebrar, Dios no se va a ofender porque tú hagas preguntas confrontativas hacia él, hacia ella. Dios no tiene la suficiente energía como la de una madre, como la de un padre, que no va a callar a la cría porque esté haciendo lo que podamos calificar como un berrinche, porque esté llorando fuerte, porque llora agudo, porque está golpeando el suelo, porque avienta cosas, porque tiene esta frustración, esa emoción tan enorme que no sabe dónde ponerla más que explotando. Y ser capaz de estar allí sin pegarle, sin callarle, sin compararle con sus hermanos, sin decirle que mira, ahí está la señora y te está mirando y qué van a decir y lo que sea. Que Dios sea este padre, esta madre que sea capaz de estar allí contigo mientras tienes tu rabieta, mientras tienes tu enojo, mientras tienes tu llanto poderoso, tus gemidos, tus mocos, tu malestar, tu ardor en la garganta, tu frustración enorme, y que parte de esa frustración en menor o en mayor proporción sea hacia ti, que sea hacia Dios y que sea como a la madre, como hacia el padre, y que sea capaz de estar allí sin ofenderse y decirle: soy lo suficientemente fuerte como para estar aquí para ti, mientras expresas esa rabia, mientras le pegas a la pared, mientras avientas tus juguetes, mientras escupes palabrotas, mientras lo que sea, porque entiendo, me imagino lo frustrado que debes estar y lo fuerte que es esta energía. Que pueda haber presencia de Dios en esa persona que esté delante de ti mientras te angustias, mientras te vacías, y que no te haga sentir que estás desperdiciando su tiempo, que no te haga sentir que ya te estás quejando otra vez con lo mismo, que te haga sentir escuchado o escuchada en un espacio en el que nada de lo que digas se va a usar en tu contra porque te estás vaciando tu alma. Tu alma está siendo honesta y ahí hay presencia de Dios. Hay presencia de Dios en una buena terapia profesional. Hay presencia de Dios en una buena sesión de psiquiatría. Hay presencia de Dios en esa familia, en esa amistad, en esa vida de pareja, en esa hermandad en la que puedes ser honesta, honesto y vaciar tu alma quebrada y expresar tu desnudez porque es vulnerabilidad, y que cubran esa desnudez en lugar de exhibirla o de burlarse de esa desnudez, o mirar las imperfecciones perfectas de tu cuerpo, sino cubrirla, ¿no? Cuando sientes esa desnudez de ya dije demasiado, cuando sientes esa desnudez de ya te estoy fastidiando, de ya te voy a dejar en paz, cuando sientes esa desnudez de quizá eso no debía haberlo dicho, esto no es para decirse en cualquier parte, y que cubra tu desnudez, y hay evangelio y hay presencia de Dios allí. Mostrar cómo Dios no excluye nuestras preguntas difíciles y es capaz de estar con nosotros en esos momentos frustrantes y de explosión. Que podemos venir a Dios tal como estamos. No solo tal como somos, ¿no? Que es muy bien conocido, venir a Dios tal como somos, sino también tal como estamos. Que no tengamos que controlarnos y ya todo bien para entonces venir a Dios. De eso no se trata. Jesús se comparaba todo esto con un médico, con la doctora a la que vas con tu pie oliendo dañado, con tu herida infectada, porque precisamente a eso vas, ¿no? Que vas al dentista, pero no te pules tú tus dientes para que no, tú vas porque necesitas, ¿no? Y tú vas a abrir y tú vas a mostrar tu aliento y vas a mostrar tu herida y vas a mostrar tu fractura y vas a hablar de signos y síntomas incómodos de ahí abajo y lo que sea, ¿no? Y te van a ver tus mocos y te van a ver tu sangre, bebé, porque a eso vas tal como estás, ¿no? Y no conviene.
ocultar información en terapia y no conviene ocultar signos y síntomas en consulta. Entonces, que este poema sea una bandera, un estandarte de podemos venir a ella tal como estamos. Podemos venir a esa mano creadora tal como estamos. No necesitamos establecer así como estamos, así como la cría va con su madre, con su padre, en quien confía, tal y como está, ¿no? Empatía, derribar el tabú de no cuestionar, de no sentir tristeza, de no dar mal testimonio, de no poner en tela de juicio los principios de Dios, de no poner en tela de juicio, de no hacer preguntas incómodas, de no, ¿cómo es este asunto del Nuevo Testamento? De no maldecir al Espíritu Santo, de no blasfemar contra el Espíritu Santo, todo este asunto. Eclesiastés, por lo tanto, es un libro crudo, es un libro rudo, es un libro que aparentemente está sin fe, pero precisamente por eso es tan valioso, porque el principio de la sanidad es validar el desánimo, validar la búsqueda de sentido. ¿Cómo predicamos que nuestra fe, cómo predicamos que nuestro Dios es luz en medio de la oscuridad si vamos a meter la oscuridad en negación? ¿Cómo vamos a predicar que Dios es esperanza en medio de la desesperanza si nadie tiene permitido hablar de la desesperanza? ¿Cómo vamos a predicar de paz en medio de la tormenta si vamos a decir aquí no hay tormenta, aquí no pasa nada? Entonces el principio de esa paz es validar la tormenta y el principio del ánimo es validar que hay desánimo. El principio de los milagros era que la persona dijera ya no quiero vivir así y fuera y buscar a Jesús tal y como estaba. El principio del milagro era Jesús diciendo, ¿quieres ser sano? El principio del milagro era, ¿qué quieres que te haga? ¿No? E incluso ir más allá, donde había preguntas incómodas, donde había resbalones y de decir, no me mandaron a tu pueblo, ¿sí? Estoy aquí con los míos. Sí, no quiero ser de los tuyos, quiero que me des de lo que te sobra. Tú sabes, ese tipo de experiencias, ese tipo de, ya me di cuenta que no es que no quiera vivir, es que ya no quiero vivir así. Entonces, hay que validar el desánimo, hay que validar la necesidad de búsqueda de sentido, hay que validar la crisis, el dolor, el llanto, los gemidos, los mocos, los ojos hinchados, las palabrotas, la sensación de pérdida tan profunda que ya no quiera vivir, el duelo tan intenso, tan agudo, tan reciente, que ya no se pueda ver con colores las cosas, que ya no se puede ver con ánimo, que ya no se puede ver con que no hay contentura, que no hay llenadera, porque nos sentimos vacías, porque nos sentimos abandonados, desprovistas, porque estamos rotas, porque no sentimos esperanza ni ánimo de más nada. Y estamos rabiosas y estamos enojados y estamos frustradas y nos hemos amargado. Y seguimos con esa, que cada vez que pensamos en esa persona, que cada vez que pensamos en esa situación, que cada vez que pensamos, pero entre más honestas y honestos seamos, validando el desánimo y la búsqueda de sentido, validando los síntomas depresivos, validando la necesidad de terapia, de psiquiatría, de atención profesional, validando los espacios, abriendo espacios para que cada quien, con su bebida de preferencia, diga lo que pasa en Las Vegas, se quede en Las Vegas y podamos desahogar como necesitamos. Y ahí hay sal y luz, como la que Jesús encontraba en los márgenes. Y después de tener esas experiencias tan sabrosas, venir y decir, los publicanos y las prostitutas y los pecadores y las impuras les llevan camino por delante a ustedes, maestros de la ley, sacerdotes, escribas. Ya estoy metiendo a todo el mundo. Les llevan camino por delante. Ellos ya entendieron de qué va el Evangelio. A ustedes les falta barrio. Están bien privilegiados donde están. Están bien acomodaditos con el gobierno. Están bien que no les falta nada. Y donde les falte, el pueblo les sirve y les sirve. Y ustedes se sirven y se sirven y se sirven. ¿Qué tienen para hablar de la vida si no la han sufrido? Todo lo que dicen se escucha hueco. Por eso la gente no los sigue.
pero no están listos para hablar de esto. Y no estaban. Tan no estaban listos que hay que darle cuello a ese Jesús. Si Jesús hablara de una vida diferente, de una vida más saludable, de una mente más sana, más amada por uno mismo, de una mente que se va de donde ya no se sirve amor y se larga, o manda a largar, ¿no? A veces uno es irse y a veces es que el otro se vaya, pero que ya se vaya, ¿no? Y todas aquellas experiencias que aún no han recibido justicia, que no han recibido, que no han experimentado los foros de ternura que debieron haber experimentado y que no ven futuro para que eso suceda. Todo eso hay que validarlo. Honestidad del alma. Gracias por estar aquí. Ya empezamos Eclesiastés por fin. Tenemos esperanza, confianza de que el próximo domingo sí nos conectamos y vamos a ir a la siguiente porción del capítulo 1 de Eclesiastés. Este no es un libro tan largo como Job, tampoco es tan corto como Jonás, pero es bien chévere. Biblia sin perder la salud mental. Es posible. Y si estás perdiendo la salud mental, ahí no es. Ahí no es. Nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias. Feliz Día del Padre. En todas sus modalidades es bueno ver el feed de Facebook, de las redes sociales, lleno de fotos muy diverso y de frases muy diverso. Para el padre presente y para el padre ausente, para el padre que vive, para el padre que ha trascendido, para el padre que nunca se tuvo, para el padre que no ha dejado de estar, para las personas que no son hombres, que no engendraron y que han cumplido con un rol de padre, una cosa maravillosa. Para quien no ha podido ser padre, para quien no quiere ser, o sea, todo este asunto. Y me encanta que en junio se celebre la diversidad de la comunidad LGBT+, y que al mismo tiempo junio sea un mes de llamada a la atención sobre la salud mental masculina, y luego aquí a la mitad del mes estemos con el Día del Padre. Qué momento más hermoso para, para que también los hombres puedan salirse de esa norma en la que no deben decir lo que sienten, en la que no pueden expresar ternura, fragilidad, en la que no pueden llorar, no pueden verlos llorar, en la que no deben quejarse, en la que deben super proveer, en la que, chico, tú sabes, nosotras sabemos de eso y tenemos nuestro propio discurso. No vamos a hablar sobre la masculinidad, no porque no sea digno de hablar o no porque no urja hablarlo, sino porque no somos hombres, ¿no? Las mujeres por eso estamos hable y hable del feminismo, es lo que podemos decir porque es lo que estamos viviendo. Pero apoyamos el movimiento de los varones que también están hablando por sí mismos sobre toda la injusticia y todo el sufrimiento que también el machismo trae sobre ellos. No hace falta ser mujer para ser víctima del machismo, ni hace falta ser hombre para ser machista. ¿Sí? Eso se lo escuché a mi tía Noemí en una de sus conferencias. Lo sigo abrazando porque está de lujo. Está de lujo. No hace falta ser mujer para ser víctima del machismo, ni hace falta ser hombre para ser machista. Ahí la dejamos. Nos vemos el próximo domingo con Eclesiastés 1:12. Que tengan un excelente día en medio de la tormenta incluso.